Hoy iniciamos Cuidar la Vida. Este podcast que nace del objetivo de divulgar las razones por las cuales Acción Nacional y miles de mexicanos queremos proteger la vida. Hoy estamos en el centro del debate. Por eso, iniciamos este podcast con el presidente de Acción Nacional del Estado de Querétaro, Martín Arango. Martín, bienvenido a este podcast llamado Cuidar la Vida, en donde queremos platicarles a todas las mexicanas, a los mexicanos, el por qué en Acción Nacional estamos cuidando la vida. ¿Por qué defendemos la vida? ¿Por qué estamos en contra de la despenalización del aborto? Y queremos abordar estos temas de una forma muy humana, de una forma muy abierta, en la que podamos dialogar y exponer los argumentos para que se conozcan. Porque tú sabes, mi querido Martín, que a lo largo de la historia, el hecho de que algo sea popular o mayoritariamente abordado no quiere decir que sea correcto, no quiere decir que esté bien. Y en ocasiones tenemos que creer en nuestros principios para nadar contracorriente. Y este podcast nace de explicarles, de divulgar las razones por las cuales desde una plena convicción de que estamos haciendo lo correcto, queremos difundir esas razones. Bienvenido, mi querido Martín. Y lo primero que te quisiera preguntar es, como presidente de Acción Nacional, ¿qué significa este concepto de cuidar la vida? Gracias. Pues encantado de estar aquí, lo reitero, Juliana, la verdad es que me da una gran alegría que estés generando este espacio de información para los ciudadanos, para que todos podamos estar mucho mejor informados y podamos generarnos un criterio, porque muchas veces, como dices, las ideologías generan una presión social y esa presión social pues a veces reprime a algunas personas a poderse manifestar, y creo que, un derecho fundamental que tenemos nosotros como mexicanos es a poder manifestar nuestras ideas, y a veces a quienes hemos defendido la vida pues se nos ha señalado, se nos ha reprimido, cuando en realidad pues creo que lo que en realidad estamos haciendo es defender el derecho más importante que puede existir, porque sin vida no pueden existir el resto de los derechos. Entonces, el PAN, ciertamente nosotros como partido desde nuestra fundación tenemos una doctrina con principios que establecen que la vida y el ser humano, la dignidad de la persona humana, está por encima de cualquier otro valor. Y cualquier política pública que se genera desde los gobiernos de Acción Nacional deben de tener en consecuencia este entorno humanista. Por supuesto que yo lo que celebro muchísimo es que nuestros legisladores, tú eres una de ellas y de hecho eres una de las que ha venido encabezando este esfuerzo, en esta legislatura, aquí en el estado de Querétaro, pues me parece que han, de manera muy decidida y comprometida, han tomado este tema con mucha fuerza, con mucha energía, han tenido el acierto de acercarse a la sociedad civil, porque lo cierto es que hay muchos ciudadanos que tal vez no sean tan ruidosos como los que normalmente acostumbran a estar en contra de la vida, pero que ahí están presentes, y que cuando se dio la discusión en el Congreso, donde el PAN respaldó y dio el sí a la vida, pues todos esos grupos se levantaron y lo aplaudieron, lo celebraron. No tengo la menor duda de que somos más los ciudadanos buenos que queremos cuidar la vida en nuestro estado, y vamos a dar una batalla férrea porque el derecho más importante que tiene la humanidad sea respetado en nuestro estado. Y aquí hay un tema súper importante y que creo que muchas voces de la sociedad lo han señalado y lo han querido enaltecer, y es el hecho de que, tú lo acabas de comentar, ¿quién es mayoría? ¿Quienes piensan que está bien despenalizar o quienes piensan que es un derecho de la mujer, es un derecho a decidir? Pero aquí hay un tema importantísimo. Tú afirmas, y soy también militante de Acción Nacional literalmente desde niña, que Acción Nacional siempre ha defendido la vida. ¿Por qué dices esto? ¿Cuál es el fundamento doctrinal, histórico, para decir por qué el PAN es el partido de la vida?
Bueno, a ver, el PAN siempre ha actuado en congruencia en defender la vida. No existe un solo antecedente que se pudiera señalar contrario a esto. Y esto habla de una congruencia, porque Acción Nacional es el único partido político que tiene una doctrina humanista, como ya lo mencionaba hace un momento, ¿no? No es un partido de ideologías, no es un partido de modas. Los principios de Acción Nacional son principios permanentes y nunca me parece que es algo que se pueda poner en tela de juicio el si se debe o no se debe de defender la vida. Pues a ver, el día que los seres humanos decidan que no es importante, pues ese día la humanidad creo que no solo irá en declive, sino que estará propiciando su propia extinción, ¿no? Porque sin el derecho a la vida no somos nada. Ahora bien, a ver, creo y sí quisiera yo hacer énfasis en algunos aspectos, porque en muchas ocasiones pues quienes están a favor del aborto lo que señalan es que es el derecho de las mujeres a usar su cuerpo. Y creo que eso es una falacia. Las mujeres tienen el derecho sobre su cuerpo, tienen el derecho exclusivo sobre su cuerpo. Me parece que el querer contrapuntear el derecho de una mujer con el derecho a la vida, pues estamos entrando en debates erróneos, equivocados. Las mujeres tienen derecho sobre su cuerpo, incluso en el momento en que ejercen su sexualidad. Y esto implica el tomar la decisión junto con un hombre de formar una nueva vida. Creo que lo más importante es apelar a la responsabilidad sexual, el saber que se puede generar una vida a partir de una relación entre un hombre y una mujer. Hoy existen, me parece que muchos métodos anticonceptivos que están al alcance de todos. El Estado mexicano, el Estado de Querétaro precisamente propicia para que de manera gratuita todos los mexicanos podamos tener derecho y acceso a estos métodos anticonceptivos. Se vale el decir no quiero ser padre o no quiero ser madre, pero se vale antes de la concepción. Creo que lo que no se vale es que se tenga una relación de manera irresponsable y de manera posterior, pues lo que se pretenda sea acabar con una vida cuando ya existe esa vida. Entonces, bueno, a ver, creo que este es uno de los aspectos que sucede. No existe, también es importante mencionarlo, no existe un solo caso en el estado de Querétaro de una mujer que hoy se encuentre en prisión, que haya sido criminalizada por ejercer un aborto. No es un delito que desde mi punto de vista deba desaparecer, porque no es un delito exclusivo de las mujeres. Y eso es una mentira que se ha mencionado y que se ha recordado muchísimo. El delito del aborto no es un delito exclusivo para las mujeres. Hay que entender también lo que pasa en el entorno. Hay mujeres que se ven obligadas a abortar por la presión de su pareja, por la presión de sus padres, por una presión de carácter laboral, y eso es algo que no se dice. Hay doctores que ejercen abortos sin el consentimiento de una mujer. Para todas esas personas que propician el aborto cuando una mujer quiere tener a su hijo, creo que debe de haber una sanción, y para eso existe este delito, para eso está tipificado en nuestro Código Penal, porque sería muy irresponsable el querer culpar exclusivamente a las mujeres de abortar, cuando socialmente es el entorno la principal causa de aborto en una mujer. Repito, la pareja, la familia, en el trabajo, hay distintas presiones que las mujeres desgraciadamente hoy tienen que enfrentar todos los días y que las orillan a tomar desgraciadamente pues esta decisión. Presidente, tocaste un punto súper esencial, que es la parte de que de forma súper auténtica queremos el bien
y lo mejor para todas las mujeres, para todos los niños, para todos los hombres, para todos. No es como una cuestión de imposición, no es una cuestión de radicalismo o de sin razón. Creo que lo que nace, el espíritu que nace de defender esta idea, aunque sea impopular, aunque a veces sea muy atacada, es que de verdad queremos lo mejor para las mujeres, queremos de verdad lo mejor para la sociedad. ¿Cómo responderías a esta pregunta? ¿Qué hacen las jóvenes? ¿Qué hacen los jóvenes? ¿Qué hacen las mujeres? ¿Qué hacen los mexicanos y las mexicanas? De cómo argumentar que esta no es una ley que apoye o no es un planteamiento que mejore la vida de las mujeres. Porque, a ver, es la realidad. Nos han vendido el aborto como un derecho, nos lo han vendido como algo romántico, como que es empoderarnos, como que es avanzar a una sociedad progresista, a una sociedad moderna, a una sociedad libre. ¿Qué les diríamos a estas mujeres, a estos hombres, a estos jóvenes de por qué no es así? ¿Por qué creemos que la libertad, que el progreso, que los verdaderos derechos no se ejercen de esta forma? Claro, a ver, yo estoy convencido porque mujeres lo platican en los recorridos, en las reuniones que realizamos con nuestra secretaria de la familia, Mari Carmen Ortuño, que ha hecho un extraordinario trabajo y que ha organizado una serie de eventos, de reuniones en los cuales hemos tenido la oportunidad de escuchar a cientos de mujeres que nos platican su realidad y hay un común denominador. Existe un ambiente de hostilidad para las mujeres. Y ese ambiente de hostilidad se incrementa y crece en muchas ocasiones cuando se embarazan. ¿Cuántas mujeres desgraciadamente no han tenido que tomar esta decisión porque saben que si se embarazan las van a correr de su trabajo, o que si se embarazan no van a lograr una promoción laboral? Y lo mismo en todos los aspectos de la vida de una mujer. Creo que hacia donde debemos de transitar, donde los gobiernos deben de transitar, no es a promover el aborto, porque el aborto en realidad lo único que deja, y eso no se lo dicen a ninguna mujer, lo único que deja es un hueco, es un vacío que la mujer nunca vuelve a llenar. Hay miles de testimonios de mujeres que les dijeron que abortar era muy sencillo y que iban a salir de una clínica caminando como si nada. Y no sucede así. Queda un vacío en el alma de millones de mujeres que han tenido y se han visto orilladas a tomar esa decisión y que incluso pues también han sufrido graves consecuencias físicas en su salud, que ha repercutido su salud. Entonces, lo que sucede después del aborto no cambia el escenario hostil hacia las mujeres. Las mujeres siguen siendo víctimas de violencia. El aborto es una ley de la cual quienes más están a favor son los predadores sexuales. Porque ¿cuántas mujeres no han tenido que abortar producto de una violación? Pero el predador sigue ahí. Quien violenta a una mujer física, económica, sexualmente, sigue ahí. Hacia donde tienen los gobiernos que orientar sus políticas es a cambiar el entorno de las mujeres para que puedan vivir pues en un ambiente mucho más seguro, de confianza, en donde puedan desarrollarse plenamente. Me encanta cómo lo expones, presidente, porque además justo en este podcast no solamente vamos a hablar desde la perspectiva política o partidista, sino súper importante desde la perspectiva médica, desde la perspectiva jurídica, inclusive filosófica y sobre todo algo bien importante, testimonial. ¿Qué dicen las mujeres que han sentido, que han vivido, las que han sido mamás, las que no han sido mamás, y ver realmente a la persona, que creo que esa es la clave? Y ya por último, para terminar este primer podcast, presidente, usted como líder de un partido político que hoy gobierna en Querétaro y que creo que
afortunadamente podemos decir que Querétaro sí cuidamos la vida, porque en Querétaro no solamente estamos fijando una postura clara a favor de la vida y en contra de la despenalización, sino que además hemos sido congruentes con otro tipo de políticas, apoyar de verdad a las mujeres embarazadas, apoyar a los niños, apoyar a las jóvenes, e inclusive en situaciones que hoy todo México vive, ¿no? Que es el tema de inseguridad, el tema de desapariciones, el tema de la falta de justicia. ¿Qué acciones como presidente de este partido destacarías que han sido congruentes y que, porque inclusive por ahí nos dicen, no, es que ustedes no son pro vida, ustedes son pro parto, porque luego no les importan los niños en la calle, no les importan las mujeres violentadas, etcétera, ¿no? ¿Qué políticas se han hecho realidad? No de discurso, no de demagogia, no de palabrería. ¿Qué acciones, qué testimonios, qué números hay, digamos que dentro de nuestro bagaje de gobierno para decir sí se puede cuidar la vida en Querétaro? Claro, qué bueno que lo dices. A ver, y lo voy a mencionar en dos aspectos. ¿Qué es lo que hacen los legisladores de Acción Nacional y qué es lo que hacen los gobiernos de Acción Nacional? Los legisladores, que bueno, tú eres parte del grupo legislativo, creo que la defensa que hicieron a la vida de que no se trata de una postura ideológica o de rentabilidad electoral, no se trata de un tema de rentabilidad electoral, se trata de una convicción firme de creer que el valor más grande de la humanidad es el de la vida. Pues bueno, lo hemos hecho valer en esta legislatura. Y por otro lado, las acciones que se realizan desde el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, que encabeza nuestro gobernador Mauricio Curi, creo que las condiciones que se han generado, no solamente en este sexenio, sino en los de Acción Nacional, que han tenido la oportunidad de gobernar en Querétaro, pues dan testimonio de que el combate a la pobreza también ayuda a disminuir la desigualdad, las condiciones económicas precarias que desgraciadamente millones de mexicanos hoy tienen que enfrentar. No decimos que no exista en Querétaro, pero los índices de pobreza se han logrado combatir con mucha más eficacia y eficiencia que en prácticamente el resto del territorio nacional. Y eso pues da condiciones más adecuadas para que se pueda ejercer la maternidad y sobre todo para que los niños puedan convivir y puedan vivir, mejor dicho, en un entorno seguro, en un buen ambiente, con una calidad de vida superior a la que existe en el resto de México. ¿Cómo qué programas? Bueno, pues a ver, en este sexenio fue creada la Secretaría de la Mujer y existe un programa social que es el llamado de la tarjeta rosa, en donde se apoya económicamente a mujeres. Es un apoyo complementario que resuelve la vida, no resuelve la vida, pero sí le ayuda a apoyarse, a tener un estímulo económico a las mujeres, pues para que puedan dedicarlo a sus hijos o a ellas mismas. Esa es la idea, ¿no? En general, los programas sociales del gobierno del estado de Querétaro justamente lo que propician es eso, ¿no? Que puedas tener una mejor calidad de vida, aunado a todo un círculo virtuoso de las cosas que suceden en el estado, porque también tiene que ver que tengamos un ambiente mucho más seguro que en el resto del país, que tengamos un sistema de salud que sí cuenta con medicinas, a diferencia del IMSS Bienestar, de tener un estado que todavía recibe empresas, recibe inversiones y que en consecuencia genera nuevos empleos y genera economía, y eso permite que los queretanos y las queretanas puedan vivir en mejores condiciones. Entonces, pues es parte de un todo. No se trata exclusivamente de apoyos y de programas sociales. Se trata de generar las condiciones para que la gente en este estado pueda vivir bien. Y parte de esas condiciones, las consecuencias que generan, es que las mujeres y los niños puedan vivir en un ambiente más seguro. Maravilloso. La verdad es que creo que esta es la forma de encontrar la verdad, de buscar cuáles son los argumentos que nos deben de mover y los principios por los cuales debemos trabajar y debemos de luchar en estas posiciones
tan importantes y de tanta responsabilidad que nos ha tocado estar. Tú como presidente de Acción Nacional y tu servidora como diputada local también de Acción Nacional de Querétaro. Pues mi querido Martín, de verdad muchas gracias por acompañarnos, gracias por ser nuestro primer invitado, por hablar de frente de estos temas que hay ocasiones en los que no se quiere hablar, que da miedo, que se ataca mucho, que se polariza mucho, pero para esto nace Cuidar la Vida Podcast, porque la realidad es que hay leyes que cambian, se aprueban, se modifican, las mayorías a veces se hacen minorías y lo que hoy es popular, mañana puede ser impopular, pero los principios, pero los valores universales son los que permanecen y por eso este podcast tiene el objetivo de buscar la verdad, tiene el objetivo de cuidar la vida. Muchas gracias.